Mi nombre es María Garayo Maistegui, soy una profesional de más de 25 años en el mundo de la empresa, fundamentalmente. He hecho muchas cosas en mi vida porque mi filosofía es tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te presentan. Y es lo que he intentado hacer siempre y llevo ahora mi última etapa. Me dedico a acompañar a las empresas, a ayudar a las empresas en este proceso de transformación económica en la que estamos ahora hacia un mundo más sostenible económica y medioambiental. María, ¿cuánta necesidad de ayuda tienen hoy en día las empresas, no? Sí, porque estamos en un momento de muchos cambios, de muchas evoluciones y además porque la empresa española es una empresa pequeña y por tanto no dispone, la pyme mediana española no dispone de los recursos que debería para poder llevar a cabo esos cambios que le permitan adaptarse en un tiempo, vamos a decir, adecuado, ¿no? Y por tanto, pues tiene que haber iniciativas para acompañar ese tejido económico, ¿no? Sea a nivel de políticas públicas o a nivel de sector privado. Cuando hablamos de pymes, también hay un pinzón casi como los hermanos que acompañaban a Colón, ¿eh? Porque claro, hablamos de pymes, parece que todos son esas pymes muy chiquititas. Claro, digamos, variabilidad de dimensión que hay en pyme va desde 2 empleados hasta, creo que son 250. O sea, que es que también en las pymes hay una variabilidad en cuanto a la medición de lo que es una pyme que mucha gente no sabe. Exacto, la Unión Europea tiene unas normativas para determinar qué es una microempresa, una pyme o una gran empresa. Y son todo datos objetivos de número de empleados y número de facturación. Entonces, una pyme es hasta 250 empleados y 40 millones de facturación. ¿Qué pasa? Es hasta. Entonces, imagínate empresas pequeñas de 20 o 30 trabajadores que estén facturando 4 o 5 millones, 6 millones, eso es una pyme. Es que una pyme también es un empresón, como digo yo, de 200 empleados que facture 25 o 30, 40 millones. Estamos hablando de realidades económicas muy distintas, pero que están todas o que tienen todas la misma calificación a efectos de empresa, ¿no? Claro, pero esas diferencias luego a la hora de trabajar con ellos desde el punto de vista de la ayuda, que en realidad esa ayuda de la que hablas es una consultoría, ¿no? Es intentar que consigan los mejores resultados a través de cosas que vamos a ir hablando a lo largo de este podcast, por algo será. Em, claro, esas diferencias también tienen, imagino, mucha cuestión de variables en cuanto a la ayuda o a esa consultoría que vosotros dais. Sí, al final nosotros trabajamos con empresas fundamentalmente pymes, pero nuestros clientes son de distintos tamaños. Nuestro cliente medio, que sería yo la empresa española media, es la empresa que tiene 100 trabajadores, más o menos, y que pueda facturar entre 20 y 30 mil. Esa es un poco la pyme media que tiene una cierta estructura, empresas familiares que igual tienen ya una consolidación de 30 a 40 años y que están empezando en procesos de internacionalización. Esa sería un poco la empresa tipo, sobre todo con los que nosotros trabajamos más habitualmente. Nosotros siempre intentamos, allí con las empresas con las que trabajamos, adaptar nuestras soluciones a la realidad de la empresa. Es decir, tú en una empresa de 300 trabajadores vas a poner a implantar determinado tipo desde calcular la huella carbono, poner un plan de descarbonización, eh, hacer una memoria de sostenibilidad. Tú lo vas a hacer con unas herramientas para esa empresa. Cuando tienes que hacer ese mismo ejercicio en una empresa más pequeña, lo que haces es adaptar las herramientas, simplificar las herramientas. ¿Para qué? Para adaptarte a su realidad. La empresa de 25 trabajadores no le puedes meter lo mismo que a una empresa de 200 trabajadores. Entonces, es todo como muy de sentido común. Lo más importante es que al final esa empresa, aunque sea pequeña, si quiere ser una empresa avanzada y crecer, le dotes de esas herramientas que le permitan hacer lo mismo que la grande, pero con su tamaño y con su
Y no solo con sus recursos, sino también con su mentalidad, con la estructura que tiene, porque la cultura o cómo está organizada una empresa de 25 o 30 trabajadores es distinta, las relaciones son mucho más directas, hay menos jerarquía a lo mejor, es decir, ahí es diferente la gestión de esas empresas. Porque, para aclarar, estamos hablando de que esa consultoría o esa ayuda va muy encaminada completamente hacia la sostenibilidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y es un término que, como casi todo, cambia mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando se empezó a hablar en el mundo de la empresa, de la pyme, de la sostenibilidad, parece que todo iba encaminado al mundo verde, ¿no? A la naturaleza, al ecosistema, a la no emisión de CO2 o a la reducción de emisión de CO2, pero este término y sobre todo lo que es el concepto real, es decir, lo que es la normativa en cuanto a sostenibilidad ha cambiado una barbaridad, no tiene nada que ver con aquel comienzo. Sí, mira, yo recuerdo hace 20 años, cuando empecé a integrarme en el mundo del medio ambiente, que se hablaba del desarrollo sostenible y tal. Y era, me acuerdo perfectamente, el desarrollo sostenible era, tú tienes que llevar a cabo una actividad, ¿no? Cualquiera, desarrollar una actividad empresarial y tener en cuenta los aspectos medioambientales. Es que si tengo que empezar a separar los residuos, o sea, puedo generar residuos, pero tengo que intentar separarlos para reciclar, ese tipo de cosas. Ese era un poco el mensaje que había hace 20 años, ¿no? Hoy en día es un poco diferente. Hoy en día sí que es cierto que la cultura o la imagen o la información que tienen las empresas cuando te llaman, ellos están pensando en la sostenibilidad medioambiental. Oye, esto que tengo un requerimiento de un cliente que me está pidiendo la huella carbono o que tengo que hacer un plan de descarbonización o que me están pidiendo un código. ¿Esto de qué va, no? Es o la imagen que tienen las empresas y en general, creo, la sociedad, es que esto de la sostenibilidad es lo del medio ambiente. Y no es así. O sea, la sostenibilidad realmente es integrar en la gestión de la empresa los aspectos sociales, medioambientales y de gobierno. Es decir, qué principios utiliza o qué valores tiene una empresa a la hora de gobernar, si es transparente, si no es transparente, cómo toma las decisiones, qué tipo de código éticos, qué tipo de valores o comportamientos acepta una empresa y cuáles no. Eso es sostenibilidad. El tener personas o tú que tengas una plantilla donde se respete la igualdad, que pueda haber contratos a mujeres o hombres con la misma retribución salarial, por ejemplo, con las mismas condiciones laborales, o dotar a tus empleados de sistemas de prevención o de seguridad laboral para que las condiciones en las que trabajan sean adecuadas, la salud, todo esto es sostenible. Entonces, la sostenibilidad es un equilibrio entre estos tres factores. Es decir, yo puedo tener una empresa que sea medioambientalmente muy sostenible, porque tiene el cálculo de la huella carbono, porque tiene un plan de descarbonización, pero sea un desastre en gobernanza, porque tenga un equipo directivo que no tenga ni principios, que no haya una cultura de respeto de la persona. Entonces puede ser muy sostenible medioambientalmente, pero en materia de gobernanza puede ser un desastre o en materia social. Y si te fijas, la normativa que existe, ¿no?, ya a nivel de regulación, abarca todas estas cuestiones. La normativa que tenemos de los planes de igualdad, la normativa, por supuesto, que hay en materia de convenios laborales, la normativa que hay de cuota de mujeres, ¿no?, por ejemplo, en determinados consejos de administración, en determinados niveles, la normativa que obliga a llevar a cabo prevención de riesgos laborales, ¿no? En todos estos son los aspectos que integran la sostenibilidad, que por tanto va mucho más allá que lo que es el medio ambiente. El medio ambiente, lo que sí reconozco es la que es la parte más visible y la que probablemente mayor peso tiene hoy en día en las empresas, porque estamos en un momento de mucha normativa y de incorporación de obligaciones legales a las empresas. Pues ahora lo que más se ve es eso. Según estabas empezando, te venía todo el tiempo la imagen de buen gobierno. No sé si se puede equiparar una cosa con la otra, es decir, el término sostenibilidad, buen gobierno, pero como que es algo muy amplio, influye en prácticamente todas las áreas, por no decir en todas de la empresa, y eso significa buen gobierno, más o menos. Exacto. El buen gobierno al final es respetar determinados principios de lo que es una empresa, que es una comunidad. Una empresa es una sociedad de gente, donde hay propietarios o accionistas, donde hay un equipo directivo y donde hay una plantilla de distinto perfil, administrativo, operativo, y esa empresa, que es una sociedad, tiene que dotarse de normas para la convivencia interna, entre comillas,
y para la convivencia con el resto, que son sus clientes, sus proveedores, ¿no? La gobernanza en lo que consiste es en dotarse de reglas de cómo se va a producir esa convivencia, tanto interna como a nivel de relaciones externas. Y para eso, pues mecanismos que hay de una empresa. ¿Cuándo podemos considerar una empresa que tiene un buen gobierno? Cuando tiene un código ético, cuando tiene un canal de denuncias, cuando ante cualquier problema la empresa toma decisiones sobre la base de datos objetivos, que haya transparencia, que haya un registro salarial. Es decir, tú cuando estás exigiendo, no sé, a nivel político que haya un buen gobierno, estás pidiendo que haya una buena gestión y que haya una transparencia de lo que hace y lo que no hace y cuáles son los resultados. Pues el buen gobierno, eso si lo llevamos a la empresa, es exactamente lo mismo, es dotarse de aquellos mecanismos que garanticen que la gestión de esa empresa se está haciendo de manera profesional, correcta y sobre todo de manera transparente a las personas afectadas. Ahora iremos bajando capas para ser más precisos porque veo mucha gente y desde luego empresas, ¿no? Y dentro de nuestro ámbito, Salamanca, aunque ya sabes que es global, entonces, pero sí que hay muchísima gente que está interesada en estos temas y que a veces no tiene el tiempo, la formación o las dos cosas, ¿no? Para conseguir una y otra. Y iremos yendo más a detalle, pero ¿cómo empezó? Claro, también nos gusta conocer a la persona, ¿no? Que tiene ya protagonista o la protagonista de la zona. ¿Cómo empiezas en el mundo de la tutoría, en el mundo de la empresa? ¿Cómo surge eso? Porque tú eres vasca de nacimiento, ¿no? Sí, yo nací en San Sebastián y yo hice Derecho y cuando yo acabé la carrera, bueno, en el último año de carrera fue cuando España se incorporó a la Unión Europea. Y entonces, en aquel momento era como el boom y yo dije, pues voy a hacer un máster de Derecho Europeo, a ver esto de qué va, ¿no? Vengo de una familia con vocación internacional y entonces dije, pues yo me voy a meter en esto. Y nada, me fui a Bruselas, hice un máster de Derecho Europeo y Derecho Internacional y allí ya me enganché con los temas de la política y el derecho europeo. O sea, qué era lo que venía de Europa hacia España. O sea, claro, estamos hablando de un proceso, imagínate, hace 25 años de transformación total. Y entonces todo lo que decía Europa era amén, amén, amén. Y lo que, sobre todo en marco regulatorio, España estaba en un momento donde se iban a producir muchos cambios para adaptarse a las exigencias europeas, ¿no? Y viene de ahí, empecé a incorporarme en empresas de consultoría en materia de infraestructuras de transporte y de medio ambiente, que era un poco cómo se incorporan las redes transeuropeas y las políticas de infraestructuras a España, ¿no? Entonces trabajé con distintas comunidades autónomas en el País Vasco, también me acuerdo en proyectos como el corredor ferroviario. Ahora tanto que se habla del corredor ferroviario atlántico, bueno, pues esto ya es una cosa muy antigua. Y me acuerdo, pues tuve ocasión de trabajar con administraciones que estaban trabajando para que se ejecutara ese corredor y me empecé a incorporar en materia de medio ambiente. Me formé en materia de medio ambiente, fui profesora, por ejemplo, de la Universidad de Deusto en materia de medio ambiente y esto, una cosa, como he dicho, soy una persona que he tenido oportunidades en la vida, de que se me han presentado oportunidades y siempre he dicho, vamos a probar. Entonces esto te vas metiendo en ese mundo. Y bueno, de ahí salté al ámbito más corporativo, de asesoramiento corporativo a nivel internacional. Estuve 4 años yendo y viniendo a América Latina con la crisis económica y de ahí, pues bueno, se me presentó la oportunidad de incorporarme a un fondo de transición climática en el 2018. Y entonces ese fondo de transición climática lo que hacía era identificar empresas para invertir y eran empresas destinadas a la descarbonización, es decir, empresas que a través de sus productos y servicios contribuyeran a la reducción de emisiones. Entonces ahí se me abrió un mundo de cómo abordar el medio ambiente desde el punto de vista de las empresas. Yo ya tenía una formación medioambiental, pero con la visión financiera de invertir. Y para mí eso fue determinante porque eso me abrió las puertas para identificar la sostenibilidad no como un aspecto de obligación técnico-medioambiental, sino que me abrió la oportunidad de integrar la sostenibilidad con la economía. Y hoy es el día que cuando estoy con las empresas, a mí hay empresas que me dicen, es que no me he encontrado una consultora como tú. Digo, es que yo cuando entro en una empresa para hablar de sostenibilidad,
no estoy hablando con el equipo de medio ambiente, con el equipo de calidad. Yo estoy hablando con el director general o el director financiero. ¿Por qué? Porque lo que le traslado es que la sostenibilidad impacta directamente en la cuenta de resultados de la empresa. Y eso solamente te puede entender el director general o el director financiero. Y le puedes poner 1000 ejemplos de cómo eso afecta a tu cuenta de resultados. O sea, que tengas muchas emisiones en tu actividad y que no hagas nada, quiere decir que estás palmando dinero y que estás retrasando inversiones que van a afectar a tu cuenta de resultados. Que hagas productos que no tengan en cuenta determinados criterios, que estés en una gama baja de productos, quiere decir que tu margen es inferior a si estuvieras desarrollando productos de otra calidad o para otros mercados con otros criterios de sostenibilidad. Entonces, mi enfoque es, lo que priorizo siempre es el integrar la sostenibilidad con la parte económico-financiera de la empresa, porque ese lenguaje lo entienden los empresarios, que son los que tienen que tomar las iniciativas en la empresa. O sea, a mí me puede llegar un responsable de sistema de gestión y me dice, oye María, tenemos este problema, tengo que hacer un plan de descarbonización, ¿cómo lo hago? Pero yo no quiero hablar, o sea, no quiero hablar, ese no es mi interlocutor. Mi interlocutor tiene que ser el director general, el director financiero, que nos diga, oye, estamos en este mercado, estoy teniendo estos requerimientos o quiero entrar en estos mercados. ¿Qué tengo que hacer para ponerme las pilas y adaptar mi modelo de negocio y mi modelo de gestión a esos requerimientos? Porque quiero vender no solo a España, quiero vender a Francia, a Alemania, a donde sea. Y para entrar ahí, para que mi empresa crezca, tengo que incorporarme a esos requisitos. No porque me lo diga una norma, no porque una norma me diga que tengo que tener un plan X o H, sino porque yo como empresario estoy en el mercado y mi obligación es, aparte de vender, intentar preparar la empresa para los cambios o las tendencias que están viniendo, porque esa es un poco la obligación del gestor, ¿no? No solamente gestionar qué pasa este año, sino qué está pasando en mi sector, qué cambios se están incorporando y cómo voy a ir yo adaptándome a esos cambios o incorporando esos cambios. Podríamos decir que ese cambio de la sostenibilidad o ecorregularidad es una modernización de las empresas, o de la forma de trabajar y de ser de las empresas. Es una evolución clarísima, es un cambio significativo del modelo de gestión de empresa. ¿Cómo se ha impulsado este cambio? Quiero decir, este cambio viene porque al final, pongo ejemplos un poco vulgares, vaya, pero metáforas que se pueden entender muy bien de lo que hablamos, porque a veces, pues venís, lógicamente, eh, personas con un gran nivel en todos los aspectos y particularmente en el técnico de vuestra área, y para bajarlo un poco a tierra, ¿no? Pero esto es un poco como lo de conducir, ¿no? Como lo de saltarse un poco las normas de conducir. Al final, ¿cómo hemos conseguido reducirlo? Coercitivamente, es decir, al final hay que levantar un palo y decir que te doy un palo, entonces todo el mundo entiende que aquello tal, bueno, la luz de no sé cuánto, es obligatorio y ya no hay discusión ninguna, ¿no? Entonces, un poco, entiendo que por ahí se arrancó tal vez, ¿no? Ha sido una normativa, una regulación, pero ahora se trata de ayudar a las empresas a que vayan por ese camino porque se entiende que es mejor para ellas en todo en general, en sus resultados finales, ¿no? Más o menos, ¿o no? Sí, sí, al final todo esto, sobre todo de la transición climática, viene del Acuerdo de París, donde es un acuerdo donde los estados a nivel internacional deciden que hay que reducir las emisiones por la sencilla razón que la ciencia ha demostrado que nuestro entorno, o sea, que la propia supervivencia del planeta con el aumento de la temperatura tiene una serie de consecuencias y de impactos objetivos. Es decir, ahora mismo los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Inundaciones, huracanes, lo estamos viendo, siempre ha habido estos eventos meteorológicos, pero ahora lo que se están produciendo es con un nivel, primero, con unas dimensiones y un espacio de tiempo mucho más rápido que hace unos años. Y eso es consecuencia del cambio climático, que es un evento objetivo, como digo, respaldado por la ciencia. Entonces, en ese contexto, en las resultas Europa hizo una reflexión de cuál debería ser la hoja de ruta de Europa en materia económica. Y
lo que se vio es que la reducción, es decir, transformar la economía hacia una economía descarbonizada, iba a permitir dos cosas. Por una parte, contribuir a reducir los impactos del cambio climático, o sea, si reduzco las emisiones, reduzco esos impactos negativos, y que esa transformación de la economía podía ser una oportunidad de transformación y de reinventar o de evolucionar la economía. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no tenemos petróleo, como los países árabes, por ejemplo, y que somos sociedades del conocimiento y sociedades de mucha innovación tecnológica. Entonces, el cambio climático es como el elemento, la excusa para modernizar la economía y dar un salto a la economía europea. Por eso hablamos de economía descarbonizada. Es decir, orientar todo lo que es el tejido económico y empresarial hacia una economía sin carbono. Y entonces, eso afecta a todos los sectores económicos. Por eso, en el sector automoción tienes los temas de la electrificación, en el sector inmobiliario tienes todo lo que tiene que ver con construcción eficiente, construcción industrializada. También me gustaría señalar que, aparte de la sostenibilidad, tenemos la digitalización, que es otro fenómeno en el que estamos insertos y que son dos palancas que van de la mano. Ahora mismo hay muchos aspectos que se hacen en materia de sostenibilidad apoyado en la digitalización. Medir la huella carbono a través de digitalización, digitalizar los sistemas de información de las empresas. Estamos en plena ebullición, ¿no? No sé, tú ves la inteligencia artificial, cómo va a impactar con la sostenibilidad. No sé, ahí estamos en esa transformación, ya te digo, es fundamentalmente medioambiental, pero es económica. Claro, de aquel máster en Europa a esta Europa, imagino que alguien que está en contacto con todo ese mundo, con todo ese centro neurálgico de lo que es la política y la economía europea, no todo cambios. Vamos, de calado. O es tan parecida o es parecida. ¿Cómo es ese cambio? ¿Lo has vivido tú? No sé, yo me acuerdo la primera impresión que tenía de todo lo que eran las políticas europeas, me parecía una cosa súper avanzada, hace 25 años, en comparación con lo que a lo mejor con la cultura legislativa o las políticas públicas que podía haber en España en aquel momento, ¿no? Obviamente después España ha pegado un salto brutal. Es que los últimos 25 años de España han sido brutales y básicamente España lo que ha hecho es alinearse con los estándares de esas políticas. Y hoy es el día que pues no ves tantos cambios entre España, Francia o Alemania, porque al final todos esos estados están integrando las prioridades y las políticas europeas. Hace 25 años era como mucho más, ¿no? Entre Francia y España pues habría unas diferencias brutales. Hoy en día eso ya de la cultura y las diferencias económicas de los países son tales, ¿no? Pero lo que es la implantación de políticas de transporte, de medio ambiente, imagínate, el 90% de la normativa española es comunitaria. Pero es que en Francia es lo mismo, en Alemania es lo mismo. Entonces hay como una nivelación, ¿no? Y yo la impresión también que tengo ahora mismo es que hay como, no tanto igual en las políticas, sino que hay una inflación regulatoria brutal. O sea, por ejemplo, y sabrás, ¿no? Este último año ha habido como un parón normativo en materia de sostenibilidad porque ha habido, a cuenta, por ejemplo, del sector de automoción, ¿no? Los constructores europeos que se quejaban de la competencia desleal de los chinos y que aquí pues se les estaba poniendo a la industria automovilística unos requerimientos muy importantes de emisiones para que se electrifique. Entonces ha habido un cierto freno, entre comillas, porque siempre se achaca, ¿no? Que Europa es como la primera en regular, pero llega un momento, y yo creo que eso en las empresas se palpa, ¿no? De que tienen la impresión de que ahí todos los días se están creando normas, que igual pueden ser normas que tengan sentido, que tengan igual unos objetivos loables, pero que es que hay veces que la empresa no puede digerir semejante volumen de normas. Y yo creo que uno de los problemas es que a veces, ahora mismo, los funcionarios o a nivel europeo o a nivel de Estado, a veces creo que se pierde el foco de que está muy bien que haya normas,
pero tienes que ver cómo integra tu tejido empresarial esas obligaciones normativas. Yo creo que aquí este parón que se ha producido este año, yo creo que ha sido un poco un parón de la empresa de decir, no puedo. No me cabe una norma más. No puedo seguir vendiendo y seguir, digamos, manteniendo el empleo y seguir dando condiciones laborales adecuadas e integrarme en unos procesos de transformación así, a pecho descubierto. O sea, que lo que decimos, ¿no? El papel lo aguanta todo. O sea, usted me pone que tengo que reducir para el 2030 el 50% de las emisiones. Fenomenal. Pero es que una cosa es que lo diga la norma y otra cosa es en el día a día de las empresas que están con problemas desde el COVID, que se cae el mercado, con tensión, con inflación, con ahora los aranceles. Es decir, en el día a día de una empresa están todos los días apagando fuegos y todos los días hoy vendes a Estados Unidos y ahora te viene el Trump y te dice que te mete un arancel del 20% y de repente tienes que dejar de vender en Estados Unidos y tienes que buscar otros mercados. Entonces, claro, esto es muy complicado y sobre todo con las empresas que tenemos, con la realidad, lo que decíamos al principio, con la realidad de las pymes que tenemos en España. Tú te vas a Alemania y la empresa alemana es el doble de grande que España. La pyme alemana es el doble que la española. Obviamente tiene otra solidez, pero es que las normas son las mismas. O sea, la pyme alemana tiene la misma norma de emisiones que la pyme española. Sí, pero la situación no es la misma. Claro, entonces, ¿qué pasa? Por Que tanto, la estructura o infraestructuras que tenga, ¿no? Los recursos son diferentes. entonces yo creo que aquí hay un principio de realidad. Que una cosa es los objetivos que yo quiero conseguir y otra cosa es dónde los tengo y con quién los tengo que conseguir, ¿no? Yo creo que ahí, en materia de sostenibilidad en general y cambio climático, yo creo que falta mucha pedagogía. Porque estoy de acuerdo con lo que decías antes. A veces tienes que aprobar una norma para que la gente lo haga. Totalmente de acuerdo. Y si no hay norma, pues la gente no lo hace. Las empresas no lo hacen. O a nivel particular es exactamente lo mismo. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que esto no puede ser una penalización. O sea, yo muchas veces la labor que hacemos con las empresas es de hacer pedagogía. O sea, ¿esto por qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo le puedo sacar beneficio a esto? O sea, desde el punto de vista en positivo. O sea, que aquí lo que nos interesa es tener empresas que facturen, que ganen dinero y que crezcan porque nos irá a todos mejor. Al país le irá mejor. Pero tengo que implicar más a los actores a los que va dirigida la norma. Y a veces da la impresión de que se pone la norma, oye, tienes que empezar a cumplir a partir del 1 de enero, pero no se ponen los recursos ni las medidas necesarias para sensibilizar, para involucrar, para hacer pedagogía. Entonces, claro, de repente la imagen, ¿no? o las empresas te dicen, joder, es que tengo que cumplir esto me cuesta dinero, voy contra, ¿no? Voy a disgusto y, joder, esto, o sea, ahí se crea, ¿no? Que no ayuda al debate. Sí, hablamos de la brecha digital y esa brecha que se abre muchas veces entre la administración y el emprendedor o empresario, que claro, se ve siempre en una situación de, no sé, ¿tú cómo ves o cómo sientes que se sienten las empresas, ¿no? Tú que estás en esa cercanía y además estás un poco a medio camino, como es lógico, con tu trabajo y con tu consultoría. Entonces, ¿cómo ves esa situación? Yo creo que La parte de, digamos, de sostenibilidad ha quedado muy bien explicada porque es una maestra y una profesora, pero caramba, ¿cuál es la realidad de la empresa? Esa, Mira, yo creo que hay distintos perfiles de empresas. No se puede generalizar. Yo diría que hay como 3 tipos de empresas, independientemente del sector, independientemente del tamaño. Hay empresas muy proactivas, que son líderes en su sector y en su mercado, y que es gente que el equipo directivo o la familia ha estado siempre por delante, que ha sido gente que en todas las etapas de la empresa siempre ha sido puntera, porque se ha internacionalizado pronto, porque ha buscado socios fuera, porque ha hecho innovación, o sea, gente puntera. Y entonces, esas empresas son las que están más abajo. Y
Esas empresas les viene la internacionalización y la abordan de manera tranquila, con tiempo y haciendo las cosas bien. Luego les viene la sostenibilidad y hacen lo mismo, y les viene la digitalización. Es decir, pues esto forma parte del modelo de gestión que tengas en la compañía. Luego hay otras que se dedican únicamente a cumplir. A mí, si hay una norma que me obligue, cumplo. Si no, ni me molesto. A mí, hasta que no me venga alguien a decir que es obligatorio, no me molesto. ¿Vale? Y luego hay otras que se dedican a cumplir, pero que están como más abiertas al mercado. Estarían en el medio. Es decir, ni soy líder ni me tienen que arrastrar los pies, sino que intento hacer cosas en la medida de mis posibilidades. Me gustaría hacer más cosas, pero no puedo, no tengo recursos, pero tengo inquietudes e intento, pues pido un programa de subvención a la Junta porque veo que me pueden subvencionar, por ejemplo, el cálculo de la huella de carbono, o porque veo que hay una subvención, por ejemplo, para sacarme una certificación. Entonces, no tengo los recursos, pero intento poco a poco, ¿no?, con los recursos públicos que pueda haber o algunos privados, ir poco a poco haciendo cosas. Entonces, yo siempre digo, cuando voy por primera vez a una empresa, al de 5 minutos ya sé en qué modelo de empresa estoy. Entonces, yo lo que siempre intento es, obviamente tengo 50.000 ejemplos porque trabajo con muchísimas empresas, y siempre con las empresas con las que estoy intento poner ejemplos muy concretos. De si tú estás esperando, hay alguno que me decía hace 2, 3 años, me decía, oye María, cuando tú veas que podíamos hacer algo en sostenibilidad, me llamas y tal. Que no te voy a llamar. Eso tiene que salir de ti. Tú eres el que tienes que detectar si tú vas por detrás de tus clientes, mal. Tú siempre tienes que anticiparte. Si cuando haya un cliente que te diga, oye, tú tienes esto, has hecho algo, ponte las pilas. Porque si no vas por delante de tu cliente va a buscarse a otro. Para que esto quede claro, este concepto que me parece muy importante y muy interesante. Digamos que el cumplir esta normativa, este buen gobierno en las empresas, va a puntuar. Sí. Y va a puntuar la cuenta de resultados. Es decir, cuanto mejor lo haga, entonces, cuando yo me vaya a mover con clientes, por ejemplo, y muchas empresas trabajan internacionalmente, Sí. entonces, cuando yo voy cumpliendo esa normativa, pero además voy por delante, como dices tú, voy a conseguir más mejores clientes, o puedo conseguir más y mejores clientes porque estoy en esa avanzadilla de las empresas que van a cumplir al máximo la normativa. ¿Más o menos una cosa similar? Sí. Mira, las empresas que están internacionalizadas... Corrígeme con toda naturalidad. No. Yo no sé, yo trato de buscar... El planteamiento es perfecto. Mira, las empresas que están internacionalizadas, esto es una cosa muy natural. O sea, hablar de sostenibilidad es muy natural. ¿Por qué? Porque empresas que están ahora mismo exportando, sobre todo Unión Europea, ¿no? Francia, Alemania, Reino Unido, países. Sus clientes son multinacionales. En mercados exigentes, o sea, máximo nivel de exigencia. Entonces, estas empresas españolas, que son proveedores, están homologadas por esos grupos. Si yo estoy vendiendo a esos países, yo ya estoy haciendo un montón de cosas, porque para seguir siendo proveedor de referencia de esos grupos, a mí esos grupos ya me están pidiendo un montón. Ahora necesito que tengas un código ético. Ahora necesito que tengas un plan de igualdad. Ahora necesito que... O sea, esas empresas ya están puestas. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional no hay normas, hay exigencias del mercado de clientes. ¿Por qué gran parte de la producción ecológica está destinada a la exportación? Porque te valora ese producto, paga. ¿Quién paga? Pues Alemania, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas. Una, tienes que ponerte al día para seguir siendo competitivo en el mercado. Esa es la primera cosa. No ya para vender, para seguir siendo competitivo en esos mercados exigentes. Y dos, para integrar nuevos mercados. Es decir, es que esto es como todo. Tú vas andando y las cosas cambian. Si tú te paras y no te ocupas de seguir adaptándote o de seguir aprendiendo
o de seguir mejorando tu empresa, te quedas atrás. Y si no eres tú, hay un montón de competidores que se están moviendo y que siguen ahí. Pero para no levantar falsos testimonios, ¿no? Que se podría decir en esto del derecho, ¿no? Que tú eres de derecho. Que entienda la pyme que de esas de las que arrastran los pies que decías, que me ha gustado, que también la normativa va para ella. O sea, que la normativa para todos, no es para el que quiera avanzar más o internacionalizar, sino que tú estás en tu mercado español exclusivamente y tienes la misma obligación normativa de cumplir con esta Exacto. sostenibilidad. O sea, las normas son para todos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquellos que tienen una cierta visión y que miran más allá, un poquito más allá de lo que viene, lo que les pasa es que cuando llega la norma ya están preparados. Es decir, yo sé todas las normativas europeas que luego se transponen aquí en España, 2, 3 años tienen el proceso normativo. O sea, yo si estoy aquí... Te refieres a la implantación. Exacto, o sea, desde que yo empiezo a tener el borrador de la norma, se tramita y luego se aprueba el texto definitivo, pasa un tiempo. Entonces, cualquier empresa que esté en un clúster, en una patronal, o sea, va recibiendo informaciones de determinadas normas, ¿no?, que afectan a su sector, porque obviamente las organizaciones empresariales van informando a sus asociados, oye, cuidado, que hay una normativa de deforestación o que hay una normativa para el sector. O sea, esto se sabe. Entonces, hay empresas que según va llegando están diciendo, oye, que va a venir esto, que va a venir lo otro, empecemos a mirar, empecemos a prepararnos. Y el día que es obligatoria la norma, ya están preparados. Y luego tienes a otros que están esperando a que se publique en el BOE para empezar a hacer algo. A ese va tarde y mal. Y normalmente lo hace rápido, de manera más costosa y de una manera desorganizada internamente en la empresa. Esa es la diferencia. O sea, no, es que tampoco quiere seguramente implementar un cambio, sino salir adelante con la normativa de aquella manera, como decías antes. Claro, lo que pasa que, y esto pasa mucho en España, ¿no? O sea, lo que en otros países se hace en 3 o 4 años, aquí lo hacemos en 1 año. Entonces, tienes dos enfoques. Uno, que somos la pera limonera, porque fíjate tú que en España lo hacemos esto, lo hemos hecho en 1 año, y en otros países lo han hecho en más tiempo. Y la otra cara es, sí, lo hacemos rápido y mal, y luego tenemos una serie de consecuencias detrás que nos cuestan más. Porque yo cuando en cualquier proceso de cambio no es que venga una norma, sino es que necesito formar a la gente, preparar a la gente, a lo mejor incorporar tecnología, insertar eso en la gestión. Eso requiere tiempo. Entonces, normalmente los procesos de cambio rápidos son costosos y se hacen mal, porque no me he dotado de la suficiente tiempo y de las suficientes herramientas para hacer eso. Entonces, claro, son empresas que no tienen personal y de repente dicen, no, si es que ahora hay que aplicar esta norma. No se ha hecho un curso, no se sabe, o sea, por eso en las empresas, independientemente del tamaño, tú enseguida te das cuenta que si la gestión está profesionalizada y se hacen las cosas bien, o aquello es un caos. Y esto, claro, por lo que tú estás contando, esto es literalmente un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. Esto es un cambio de paradigma. Es decir, esto no es lo aplico, no lo aplico, me gusta más o menos, o me dedico más a esto, o no tengo recursos. Esto es un cambio de paradigma. Es decir, o te aclimatas o estás fuera, ¿no? Exacto. Esto es sí o sí. Sí o sí. Entonces tienes dos... Pero una cosa, perdón, que Sí. te interrumpa, que no me gusta interrumpiros cuando estáis contando cosas tan interesantes, pero realmente lo que tal vez deberíamos explicar, o deberías tú, ¿sabes? Pero que esto es para ayudar a las empresas, ¿no? Porque es verdad que a veces las normativas nos caen como una losa y no entendemos muy bien como empresarios por qué y por qué esto, ¿no? Aunque lo cumplamos, como la velocidad al conducir, pero no lo entendemos, ¿no? Pero claro, luego están los datos que nos dicen, mire usted, que se ha reducido en tantos miles el número de personas que aparecen en las carreteras y eso ya empieza a cobrar sentido. Toda esta normativa viene para ayudar a las empresas a gobernarse mejor, a hacer mejor las cosas. Y que haya luego como diría, a ver si lo sé, si me sale la palabra, ¿no? Un entorno. Un entorno que sea realmente un entorno mucho mejor para poder operar
y para conseguir mejores resultados, más o menos. Yo igual estoy liando la cosa. Sí, no. Sácame del embrollo, que así saquemos del embrollo a quien nos escucha. No, al final las normas que tenemos en materia de sostenibilidad, el objetivo fundamentalmente es poner las condiciones para que el cambio del sistema económico sea real. Es decir, si el cambio es ir a una economía descarbonizada, ¿vale? Pues tengo normativas para que aquellas industrias o aquellos sectores que son generadores de emisiones, pues reduzcan las emisiones. Es decir, entonces, ¿cómo reduzco las emisiones? Oiga, pues voy a poner una serie de programas de financiación o de subvenciones, por ejemplo, para que industrias puedan cambiar las tecnologías, para que puedan planificar ¿no? cambios productivos. Es decir, pongo la norma con los objetivos y luego las políticas públicas están para poner las condiciones para que las empresas, utilizando sobre todo mecanismos de financiación, empiecen a transformarse. Entonces, la cuestión es, la norma me pone el camino, o sea, me pone el destino, y yo lo que tengo que hacer es utilizar los recursos y sobre todo incorporar los cambios en mi empresa para hacer ese proceso. Esto no es un proceso, esto no es una cuestión coyuntural de tomo esta decisión y ya está. Esto es un proceso. O sea, en la descarbonización ahora tenemos objetivos 2030, ahora van 2040 y 2050. Esto es una hoja de ruta de largo recorrido. ¿Cuál es el problema? El problema es que la planificación en España es una palabra que no existe en la vida real. Es decir, yo planifico este año, pero si tengo que empezar a planificar de aquí a 5 años, la verdad es que está complicado. Entonces, la planificación tiene que ser muy adaptativa, pero lo que te sirve es para que tú ordenes lo que vas a hacer cada año. Yo siempre le digo a mi cliente, cuando hacemos un plan de descarbonización a 2 o 3 años, digo, lo que te tiene que servir es para que tú decidas cada año qué voy a hacer. A mí me da igual que hagas mucho el primero, poco el segundo y medio el tercero. Lo que me importa es que tengas claro en 3 años a dónde tengo que llegar. Y que no es que ahora hagas una cosa, sino que en estos 3 años decide tú al ritmo que tú puedas qué es lo que vas a poder hacer. Pero ponte los deberes de que cada año que sepas que vas a tener que hacer algo. O sea, yo no puedo apuntarme hoy al gimnasio y decir que en marzo voy a tener un tipazo de una persona que lleva 3 años yendo al gimnasio. Pues esto es lo mismo. O sea, el cambio es sí o sí. El tema es cómo cada empresa decide que va a acompañar ese cambio, pero que no es un cambio de este año, de que haya una norma este año. Esto es un cambio del sistema económico. Entonces los cambios requieren tiempos y tienen fases. Lo que la empresa o el empresario tiene que tener en cuenta es que este cambio en el que estamos, ¿cómo lo abordo? ¿Lo abordo de manera rápida, a velocidad mediana? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿O cómo lo puedo hacer? Obviamente, yo soy la primera, o sea, que las empresas bastante tienen, o sea, para mí los empresarios, o sea, chapó a los empresarios. Son héroes, pequeños héroes o grandes, no lo sé, pero No, o sea, seguro. Ser hoy en día un empresario, o sea, me quito el sombrero porque es muy difícil tener una empresa, es muy difícil llevar a cabo una empresa, buscar el negocio, salir fuera y salvar todos los incendios que tienen todos los días las empresas, que hoy se me ha caído este cliente, mañana tengo esta regulación, ahora tengo un problema de financiación con el banco, o sea, es muy complicado. Entonces, esto le estás añadiendo una capa adicional, pero hay que verlo desde el punto de vista de cómo mi empresa va a sobrellevar o a sobrevivir en este cambio. Lo que está claro es que si no hago nada, desaparezco. Esto lo tengo claro. O sea, entonces, por eso todas las empresas tienes desde Repsol, por poner el paradigma de Repsol, empresa petrolera, que está invirtiendo masivamente en renovables, por ejemplo, o en combustibles sintéticos, a empresas del sector cárnico, como que siempre lo pongo el ejemplo del Pozo o cualquier otra empresa de estas, que están haciendo productos veganos. ¿Esto lo hacen porque quieren o una mañana se han levantado? No, esto lo hacen porque en sus sectores los cambios que se están produciendo
pues los van acompañando de un cambio en su organización, en su modelo de negocio o en los productos que están desarrollando. Esto me sirve para todos los sectores, que sirve para la construcción, sirve para la tecnología, sirve para el sector agroalimentario, sirve para todos. Te iba a preguntar eso, que si hay algunos sectores más que, hombre, evidentemente la automoción, por ejemplo, la construcción que han nombrado ahora, son evidentemente sectores donde se genera más y donde probablemente el cambio tenga que ser más integral o más grande. Pero cualquier empresa de cualquier sector, es decir, una empresa... A ver, hay empresas que son las que, a ver, tenemos varios sectores económicos que son los grandes emisores de emisiones de CO2. Entonces, la industria, claramente, manufactura, automoción, aeronáutica, industria pesada, petroquímicas, esas, están todas en lo que se llama en el mercado de los derechos de emisión hace ya muchos años. Entonces, esas estarán muy enfocadas. Esas están, bueno, es que esas, Están en el centro de... es que esas tiempo. palman dinero por cada emisión que esto. Luego tenemos también el sector de la construcción, obviamente, por los impactos. Ahora todos los cambios que hay en materia de construcción sostenible, eficiencia energética, ya hay muchas medidas. Ahora todo lo que viene parece venir, ahora con el problema que tenemos en España de la vivienda, ¿no? Todo el tema de la industrialización del sector de la construcción. Eso es, me parece un tema precioso. ¿No? O sea, no hay mano de obra, hay que fabricar casas. Si se fabrica la mitad de la parte que se construye o una parte importante. Eso me parece fantástico. Creas una cadena, ¿no? Empleo de calidad y sobre todo reduces los accidentes mortales que pueda haber en las obras, ¿no? Es decir, como tengo menos personas que tienen que estar jugándose el tipo, ¿no? En obras, reduzco la probabilidad de, no solo de heridos, sino de muertes incluso que pueda producirse. Entonces, el sector de la construcción es clave, todo lo que es construcción, no solamente todo lo que es industria de productos ligados a la fabricación, o sea, fabricación de productos para la construcción, que hay muchísimas... Y impresiones, además. Impresiones, en España hay muchísimas cosas. Y luego tenemos la parte sector primario y agroalimentario. Iba a preguntar por él por la tierra que tenemos, ¿no? Que imagino que estará afectada, entre comillas, quiero decir, que estará también un poco en el centro de todo esto. El sector primario y la industria agroalimentaria es diría, el tercer sector clave que está afectado por las emisiones, ¿no? Sobre todo por todo el tema de las emisiones y todo el impacto medioambiental que genera la actividad, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, es un sector complicado porque al final el tejido empresarial del sector primario, pues igual no tiene la consistencia que puedas tener en el sector industrial, por ejemplo. Y ahí, pues ahí se penaliza, yo creo, pues está muy penalizado. Aparte de la normativa, pues obviamente la competencia que tienen ahora, ¿no? Que se firma el tratado de este Mercosur, pues obviamente la competencia internacional que existe, ¿no? Pues obviamente eso daña el sector y no les permite competir en las mismas condiciones. Entonces ahí, bueno, esto ya son otros aspectos ajenos a la sostenibilidad, pero sector primario y sector agroalimentario, yo diría por dos razones. Uno, por el regulatorio y el tema de las emisiones, pero luego también por los cambios en la demanda del consumo, ¿no? O sea, la sociedad también cambia en cuanto a hábitos de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la industria agroalimentaria tiene que adecuarse a los cambios, ¿no? Y ahí también entiendo que hay mucha pedagogía hacia el consumidor. ¿Qué quieres consumir? ¿Qué quieres comer? Porque lo que comes afecta a tu salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué quieres comer? ¿Producto local? ¿Producto de calidad? ¿O te da igual y quieres comer carne de China, de no sé dónde? Ahí creo que también hay una labor muy importante, sobre todo de apoyar a la industria española, ¿no? A la industria agroalimentaria, de hacer pedagogía en el consumidor, que a lo mejor igual no solamente tienes que mirar el precio, bien, a la hora de comer, sino que tienes que mirar de dónde viene lo que comes y cómo se ha tratado o cultivado o manufacturado. La calidad que se dice ahora en los aspectos digitales, ¿no? Que tanta... Claro, a lo mejor yo quiero comer cerdo de la finca que tengo aquí al lado, que sé cómo comen los gorrinos, qué se les da, la trazabilidad que tengo, que no un cerdo que viene de no sé dónde, qué ha comido, cómo se ha tratado, el transporte, no sé, es decir, ahí creo que hay una labor muy importante de hacer pedagogía
en el consumidor, ¿no? Y ahí está claro el apoyo, ¿no?, a la industria agroalimentaria española, claramente. No queda otra. Y hablando de pedagogía y de información, ¿no? Y claro, yo que soy de la comunicación, todos estos cambios o estos pequeños, permíteme la palabra, y tú me la Sí, sí. corriges con toda naturalidad, los bandazos que a veces uno como persona de la calle, ve de repente pues que se hace la normativa 2030 para toda la automoción, pero que de repente grandes empresas como Volkswagen o en fin dicen que no, que ahora no quieren cumplir. Esas patadas a seguir de la industria que no termina, bueno, no hablemos ya de países que directamente no quieren jugar lo que en su día firmaron, incluso en algunos casos, ¿no? Pero todo esto, ¿no crees que también afecta, al final, las noticias de hoy en día, que estamos en el mundo de la infoxicación, que se dice ya, ¿no? De tantos input que no es que no seas capaz de retenerlos, es que ya no te cabe ninguno. Entonces, ¿no crees que esto afecta también al pequeño empresario? Hombre, si además somos de los de última hora, pues peor, ¿no? De decir, joder, si no lo hacen estos, ¿no hay ahí un dislate o un poco de desorientación en cuanto a la comunicación o los mensajes que llegan, que pueden hacer también que digan, "Ah, si no, pues lo dejo pasar, ¿no?" No sé, pregunto. Sí, yo creo que a nivel político en general o regulatorio falta pedagogía, lo que Sí. decía antes. Falta pedagogía, por qué se hacen las cosas, qué se pretende hacer. Falta pedagogía, creo que falta a veces herramientas adecuadas para acompañar a las empresas. Las empresas tienen unas necesidades y a veces no saben a qué ventanilla ir, qué programa es, dónde tengo financiación. O sea, es una locura. O sea, una empresa que tenga 25 trabajadores no puede tener 50 ventanillas de la administración del Estado, de la comunidad autónoma, de la Diputación. O sea, no puede ser que una empresa tenga que contratar a una consultora para que le busque el dinero, para plantar medidas para adecuarse a la normativa o a las condiciones del. ¿Cómo cambias eso? Porque es un sistema. Mira, Sistemas son difíciles de mover. hay, Si en una empresa el empresario no tiene muy claro el cambiar, ya no pues produce cambios, eso, no quiero meterte en jaleo. no, pero mira, ahí una cosa, yo he trabajado muchos años con la administración. Yo creo que, yo creo que las administraciones públicas, cada uno tiene sus competencias y me parece fenomenal. Lo que yo creo es que las administraciones públicas tienen que funcionar de manera coordinada. Oiga, a mí usted no me cuente si usted tiene esta competencia o la otra. A mí, ábrame la ventanilla donde yo vea todo lo que hay a todos los niveles. A mí no me cuente usted su vida si se llama diputación, a mí no me cuente su vida. A mí, deme el resultado. O sea, yo lo que necesito es esta herramienta de forma. A mí deme el resultado. Y usted tiene que hacer un convenio. A mí no me cuente su vida. Hágalo usted lo que tenga que hacer. Nosotros, en el País Vasco, hubo no sé si se llevará a cabo en el País Vasco, el Endacari hace un año, cuenta de este debate de las empresas, decía, oiga, es que estoy perdiendo el tiempo para buscar la ventanilla para obtener la subvención. Y además luego para obtener la subvención me piden 50.000 papeles, que ustedes ya los tienen todos los papeles en Hacienda, en la Seguridad Social, y además luego para poder cobrar bueno, o sea, una locura. O sea, eso no es ayudar. Eso es complejizar tal el proceso que a cualquier empresario se le quitan las ganas de pedir una Pero son los que subvención. vienen por detrás, Exacto. que no quiere ser empresario en ningún... Entonces, el Endacari decía, yo creo, y a mí me pareció una idea súper buena, dice, yo creo que lo que habría que hacer es, desde todas las administraciones, no explicó ni el cómo y tal, yo creo que una empresa se le debería mandar una información que le dijera, usted, según el sector, número de empleados, facturación, según los datos que ya tiene la administración de usted tiene derecho a esto, esto, esto y esto. Es decir, al revés, en vez de que yo tenga que estar solicitando, que la administración me dijera, usted tiene ayuda, usted tiene derecho, según sus condiciones, a esto, programa A, B, C, J y K. ¿De quién es? Nos da lo mismo. El problema es que esto exige integrar y coordinar administraciones. Y aquí, como cada uno, independientemente del partido político, como cada uno está a gestionar su departamento, su ayuda y su programa, cada uno va a lo suyo y al final el particular o el empresario tiene que hacer cábalas o contratar a profesionales para que le monten el dossier. O sea,
Oiga, yo pago mis impuestos para que me den un servicio. A mí no me cuente usted si se llama Pérez, González o Rodríguez. A mí usted deme el servicio. Yo no tengo por qué saber cuáles son las tripas y de qué administración. A mí, oiga, usted deme el servicio. Y usted dicen que están ayudando a las empresas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero que yo no tenga que estar mirando por todas las ventanillas de España, de la administración. Entonces, aquí creo que yo, desde el punto de vista, creo que tendría que haber una revolución. Yo creo que la administración debe haber una revolución. O sea, la administración tiene que adaptarse a las necesidades, en este caso concreto de las empresas. Y si tanto dicen que quieren apoyar a las empresas, que las empresas españolas crezcan, se internacionalicen y seamos la pera limonera, perfecto, pues usted tiene que los recursos o las herramientas que ponga a disposición de la empresa tienen que ser acordes a sus necesidades y al tamaño y a los recursos de esas empresas. Y si no, pues el resto es burocracia a la enésima, ¿no? Claro que tú como abogada ahora estás haciendo, os he dicho antes, un cambio de paradigma, pero estás casi haciendo invertir la carga de la prueba, casi prácticamente, ¿no? Dicho de alguna manera, ¿no? Por utilizar un término legal. Pero creo que estamos en un proceso de simplificación. O sea, ahora en Europa, ¿no? Todo el tema está en la sostenibilidad y no solo la sostenibilidad en otros ámbitos. Hay que simplificar. O sea, es tal el volumen regulatorio que tenemos que hay que simplificar porque es indigerible. Entonces, yo creo que esto de la simplificación, yo creo que ya sea, cada gobierno que entra, sea como dices tú, del color que sea, y ya sea en cualquier nivel local, región, incluso en Europa, yo creo que es una forma de demostrar que hace cosas, ¿no? Es como una especie. Claro, yo digo que la política se ha convertido en el gran contenedor de comunicación, en realidad, ¿no? Ya influye en todo, ¿no? Los medios de comunicación son parte del juego político, incluso en muchos aspectos. Entonces, claro, al final hago cosas hago leyes o normas para que parezca que hago cosas, ¿no? Y al final se van solapando unas cosas. Yo creo que si fueran canales de verdad de comunicación, ¿no? Como pasa ahora en las redes, ¿no? Cuando nos sacan una imagen de cómo sería una red por dentro de Internet o de comunicación de punto a punto y demás, yo creo que chocarían la mitad de las normas unas con otras. Deben estar chocando países y lo sabemos, ¿no? Pero mira, te pongo un ejemplo. Sí. O sea, yo al final, como particular y como empresaria, yo pago mis impuestos, pago lo que tenga que pagar, pero pido un servicio a todos los niveles, regulatorio. Yo estoy exigiendo, como pago, exijo un servicio, ¿no? Por ejemplo, el VAT de las autopistas. Por ejemplo, yo tengo un VAT y me puedo ir por todas las autopistas de España y paso. Yo no me preocupo si la autopista es del Estado, de la Comunidad Autónoma Catalana, de la gallega. Yo voy y paso. Y al final alguien me manda una factura. Bueno, pues yo creo que la administración tiene que ir por ahí. Usted a mí no me diga cómo se llame, ni si usted tiene un convenio. A mí me da igual. Yo necesito funcionar. O yo necesito captar financiación para la transformación climática. Haga su trabajo usted con su gobierno, haga usted el trabajo que usted tiene que hacer y a mí me presta el servicio. A mí usted deme el cacharro del VAT, que yo voy a ir no solo por España, sino que me voy a ir a Francia, Alemania, voy y vuelvo y paso por no sé cuántos peajes gestionados por concesionarias distintas, de países distintos. Pero ese no es mi problema, ese es el suyo. Entonces usted lo que debería hacer es póngase usted a funcionar con las otras administraciones para ver el servicio que usted me da. Yo exijo, como pago mis impuestos, exijo eso. Y si estoy en una empresa, exijo que si hay miles de millones de programas de subvenciones para apoyar la transición climática a las empresas, oiga, usted me lo da hecho. Y yo presentaré el proyecto que tenga que presentar y las condiciones, lo que tenga que presentar. Pero usted me lo da hecho. No puede ser que aquí se llame PERTE, al otro PIRTI y al otro no sé cómo. Que es que no puedo. Yo no tengo una persona empleada en una empresa para buscar las subvenciones y analizar y ser un experto en montaje. Yo estoy para vender jamones, para vender máquinas o para vender lo que sea. Que yo no tengo un funcionario en mi casa para dedicarse a la burocracia administrativa. O no lo debería de tener porque esa no es mi función. Entonces, usted tiene que hacer su trabajo. Lo que pasa es que esto es una utopía. De lo que yo digo es, creo que debería ser así, pero creo sinceramente que debería. Y creo que la competitividad de un país se mide no solamente por tener empresas competitivas,
se mide por saber qué servicios públicos y si tiene una administración pública que es competitiva o no es competitiva y si funciona adecuadamente o no a las demandas de particulares o de empresas, ¿no? Aquí estamos hablando de empresas. Yo creo que hay que exigir. Yo creo que esto hay que exigirlo y cada vez como sociedad tenemos que exigir, oiga, yo pago, fenomenal, y usted hace su función. Vamos a ver qué me está ofreciendo o qué servicio me está ofertando. Yo creo que lo he contado una vez y si no, pues será la primera. O sea, no me gusta repetirme, pero es verdad que yo tengo amigos que han montado una empresa o han tenido que hacerlo en Estados Unidos, por ejemplo. Se han dirigido a su ayuntamiento, a su administración local y le han preguntado simplemente, ¿tiene usted nombre para la empresa? Sí. Deje los datos, tiene usted cuenta bancaria. A partir de ahí, la administración local, te hablo de un ayuntamiento en este caso concreto, ¿no? Podría decir de la ciudad incluso. Le ha reservado hasta la cita con el banco, con varios bancos, le ha generado todo y le ha dicho, vale, pues le ha dado un papel y le ha dicho, vale, pues ya está usted funcionando. Claro, ese español que le ha dicho, ya está usted funcionando de esa manera, no se fiaba, claro, decía, ¿cómo que ya estoy funcionando, no? Sí, no necesito que pasen 6 meses, 4 meses de burocracia, no, usted vaya a vender y genere dinero. Que es para lo que ha venido usted aquí, no montó una empresa. Ese es un negocio, vender dinero. O sea, y el resto ya se lo genera dinero. Poco a poco le llamaba y le decía, ya tiene la cita con el banco, ya tiene usted la cuenta, ya tiene usted registrado su nombre. O sea, nada de eso de ir al registro por el nombre, dar 3 nombres, ir a ver si nos tal. Todo eso que vivimos aquí para crear una empresa, solo para crearla, directamente allí se lo dieron todo hecho. Y hablo, ya te digo, concretamente en una ciudad, Miami, en Estados Unidos. No me invento nada, ¿no? Pero fíjate, estamos, ¿no?, en el mundo digital, estamos en el siglo XXI y tenemos una estructura o un esquema de administración del siglo XIX. Claro, o sea, entonces, por eso te digo, yo la competitividad del país se mide por la competitividad del sector privado y del sector público, de la administración. O sea, y entonces... sí, que parece que tiene que funcionar mal. Bueno, yo escuché a un político decir, bueno, que realmente un presidente web anterior años. No, bueno, es que la pública necesitaria por definición. Yo decía, que tiene que ser deficitaria por definición, o sea, tiene que tener unos mecanismos en los que evidentemente soporte una serie de deudas que parecen naturales, porque todos los países tienen deuda, ¿no? Pero eso de que por definición, entonces, ¿sabes? ¿Qué seguimos acumulando hasta cuándo, no? ¿Cuándo se acaba el seguir acumulando la negatividad en el sentido de las cuentas públicas, ¿no? Las cuentas públicas tendrán que estar lo más sanas posibles, como las de una vivienda, las de una casa, las de una familia, las de una empresa, ¿no? Digo yo, no lo sé. No sé, yo creo que Me pierdo ahí. Yo creo que sí que puede haber igual servicios públicos que son deficitarios, sanidad, por ejemplo, ¿no? Obviamente las necesidades de financiación que tienes para atender, pues vale, perfecto, pero igual yo a la administración le pediría, aparte de intentar gestionar los recursos, que fuera eficaz. O sea, tú por ser administración pública no tienes por qué ser ineficiente, puedes ser eficaz, ¿no? Es decir, puedes tener herramientas, puedes tener personal, puedes tener unos plazos en los cuales, o sea, cuando una norma te dice, por ejemplo, ¿no?, la administración lo resolverá en un mes, ¿no? Es obligatorio resolverlo en un mes. Y si no te resuelve en 4 meses, no pasa nada. Menos mal que ahora empieza el silencio positivo o negativo. Si no cumples ese silencio positivo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si a usted la norma le dice, no sé, imagínate, sector renovables y tal, ¿no? Proyectos, los trámites administrativos, 3, 6 meses, lo que sea, y no se cumplen. Oiga, si usted me dice que yo tengo 3 meses y que hay, a 3 meses usted resuelve si me da una licencia o no me da una licencia para esto, usted tiene que cumplir. Es que hay cosas que son alucinantes. Entonces, eso es a lo que voy a... Puede ser administración pública, pero puede ser eficaz. Deficitaria, igual hay cosas que tienen que ser deficitarias. Sí, y para eso están los impuestos. Social, claro, tiene todo el sentido que lo sea. Por ejemplo, vale, pero entre el déficit o ser eficaz o eficiente, hay una diferencia. Yo creo que lo que hay que pedir es, oiga, usted sea lo más eficaz posible. Me ha gustado el cambio de concepto que me has hecho ahí, sí, sin corregir cómo le has dado la vuelta y estoy de acuerdo en la... Y sobre todo que en el contexto en el que estamos ¿no?, del baby boom ahora, de toda la salida de profesionales y la digitalización de los procesos que va a haber. pues,
esto tiene que adecuarse. O sea, Yo me compro un billete de avión en 10 segundos para irme a la otra punta del mundo y tardo 16 horas en entender cómo funciona la página web del ministerio que sea, el Ministerio de Pública que sea. o incluso imagínate, ¿no? Las declaraciones de IVA. Oye, usted las tiene que presentar el día 31 y si no las presenta, penalización. Vale, fenomenal. Ahora, usted me tiene que dar una licencia en 3 meses porque voy a desarrollar un negocio, tengo con creación de empleo e inversiones. Usted no me da la licencia y no pasa nada. Yo me estoy comiendo los riesgos financieros de mi negocio, porque igual tengo un plan de negocio, no puedo abrir, y a mí esas pérdidas, ¿quién me las cubre? Porque usted no ha hecho su trabajo en los plazos que estipula la ley. Pregunto, ¿cuántos inversores extranjeros te dicen que quieren hacer inversiones en determinadas áreas y no las hacen porque los procedimientos administrativos en España tienen 2 años, cuando en otros sitios tienen 6 meses? ¿Quién cubre esas pérdidas a esos inversores? ¿Quién? Porque eso al final son proyectos que se dejan, que se abandonan. Son pérdida de oportunidades económicas, pérdida de creación de empleo. ¿Quién asume esas responsabilidades? Nadie. Entonces, la exigencia tiene que ser recíproca. Usted me exige a mí, ¿vale? Pero es que nosotros también tenemos que exigir al administrador. Quid pro quo. ¿Cuál es el nivel, volviendo al inicio de todo, nos ha traído aquí, cuál es el nivel más o menos de implantación de todas estas normativas en las pymes, en las empresas en España? Más o menos. A ver, a nivel de normas, las que son vigentes, estas están todas implantadas. Lo que sucede es que un poco los distintos estudios que se han hecho, ¿no? Lo que se suele medir es el porcentaje de medidas o prácticas que están implantadas. Más que en normas, pues por ejemplo, ¿cuántas empresas tienen implantados, imagínate, códigos éticos, o cuántas disponen de canales éticos, o cuántas empresas miden la huella carbón, ¿no? Es decir, no es tanto el tema normativo, sino cómo de manera voluntaria las empresas medir esa implantación positiva, ¿no?, de las medidas. Y tengo que decir que eso depende de los sectores, sectores que son como más, que están más enfrentados a estas problemáticas son los que están más puestos, y luego depende mucho del tamaño. A mayor tamaño, obviamente, hay un mayor nivel de implantación de medidas, pero más o menos en torno, por poner el ejemplo de las pymes, ¿no? Pues más o menos las pymes suelen andar en torno a la mitad de las pymes que ya tienen medidas más o menos de implantación. Y como digo, básicamente es o porque hay una normativa que se lo exige o porque están en unos mercados que los clientes les han dicho, oye, mira, tienes que calcular la huella de carbono porque a mí todos los años me tienes que reportar la huella de carbono, por ejemplo. O para entrar a ser proveedor de determinada, no sé, sector retail, por ejemplo, pues tienes que cumplir X condiciones. Entonces, tienes que tener una 9000 o una ISO 14000. Entonces, implantan esas medidas, ya te digo, más que por norma, porque quiero entrar en tal mercado, porque quiero ser proveedor de tal empresa. Y como me lo exige, no me planteo ni si soy sostenible, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Es un mercado, es una oportunidad de generar negocio y entonces lo hago sin Sí o sí. sí o sí. Y una palabra también que da muchas vueltas en el mundo de las empresas y muy en boga, que es la incertidumbre. ¿Tú sientes que la empresa española está en esa situación de incertidumbre o es más algo de opinión pública y de medios que de realidad cuando las empresas están en su día a día? Yo creo que o sea, la incertidumbre yo creo que es clara. O sea, hay algunos sectores que sienten más incertidumbre que otros. Por ejemplo, ahora con el tema arancelario, el tema industrial, no sé, los aranceles al aluminio, al acero, hay sectores que dicen, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí, no? De repente, si al producto que estoy vendiendo le cargan un 25%, obviamente no soy competitivo y se me cae ese mercado. Hay una incertidumbre económica clara y luego la volatilidad del contexto político. O sea, no sé, ¿no? Lo que estamos viendo de Groenlandia, del otro, que el chino, tal. Es decir, yo creo que es ¿qué puede pasar, ¿no? O sea, cada mañana te levantas con una ocurrencia o con una amenaza o con algo que no sabes muy bien cómo va a ir y obviamente eso no genera tranquilidad, entre comillas, para decidir, pues voy a invertir aquí o no sé, ¿no? Estás un poco, a ver qué pasa, ¿no?
Y la Unión Europea también creo ahora mismo, ¿no? O sea, nos ponemos las pilas o no, a comer con patatas. Entonces, según tu empresa, dónde estés, en qué mercados estés, pues esto te afecta. Entre los chinos y los americanos estamos aquí en el medio o nos hacen un sándwich o no sé, ¿no? Yo creo que eso sí que, creo que eso las empresas lo perciben, ¿eh? Y empresas, es que los particulares, ¿no? Tú ahora si te planteas hacer algo, dices, bueno, estamos todo el mundo como mirando a ver esta mañana cuando se levanten ¿no? Aquí los poderosos del mundo, ¿qué va a pasar, no? Me van a amenazar con un boicot, me van a enviar un petardo ahí a, no sé, Groenlandia, o es que no sé, o sea, estamos en un momento muy caótico lo comentaba antes la persona con la que estaba, yo hay por momentos que dejo de ver las noticias, porque eso te genera una ansiedad, ¿no? Las malas noticias y este caos un poco en el que estamos viviendo genera ansiedad y creo que no es bueno para la gestión de una empresa. O sea, creo que necesitas a veces un poco de desconecte y de calma y centrarte en los problemas que puedas tener con tu cliente, con tu proveedor, en el mercado en el que estés. Pero yo creo que necesitas un poco desenchufarte de este ruido geopolítico que tenemos. Eso lo genera ansiedad, porque no sabemos muy bien dónde vamos a estar el año que viene. Pues vete tú a saber. O sea, pero vamos, no llama a la certidumbre o a la tranquilidad de decir, jo, no sé. Y en España, pues bueno, todavía más, ¿no? Estamos en todos, se nos junta lo internacional, lo nacional, estamos todo en un momento, yo creo, convulso. Pues bueno, las empresas, por eso digo, bastante tienen con intentar ahí, seguir apostando, yendo a nuevos mercados, hacer proyectos para que los productos, ¿no? Sean innovadores y tal, y bueno, intentar lidiar en este entorno. No es fácil, obviamente. Yo creo que en los momentos de cambio y de transformación en los que estamos, se requieren personas con una cierta visión, con una cierta tranquilidad, lo que es la gestión y la toma de decisiones, pero con una convicción de que estos cambios, todo en materia de sostenibilidad, han venido para quedarse y que vamos hacia otra sociedad y otra economía. No sé si mejor, peor, pero que va a ser distinta, claramente. Y que o es sí, o es sí. No hay otra opción.